Jóvenes, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la antiderivada de una regla de la cadena. Eh, para ello, empecemos entendiendo primero qué es una derivada en regla de cadena. Si tenemos una función h de x que está constituida por una composición de funciones, es decir, dentro del argumento de la función f tengo la función g de x, la derivada de la función h de x, o sea, h' de x, va a ser la derivada de la función f con el argumento g de x evaluado dentro, multiplicado por la derivada de la función g de x, g' de x. Muy bien, esto sería lo que nosotros conocemos como la regla de la cadena para derivar funciones compuestas. De la misma manera que existen antiderivadas para funciones que han sido resultado de una derivada, ¿sí? También existen las antiderivadas. Las antiderivadas o integrales. Entonces la idea sería la siguiente. h' de x, que sería la derivada de una función compuesta que hemos denominado regla de la cadena, se puede componer de esta forma. De tal manera que cuando encontremos esa antiderivada sería encontrar la familia de h de x más una constante. ¿Sí? Simbólicamente esto es una carga muy grande, se ve bastante complejo. Identificar una regla de la cadena no es una cosa muy sencilla. Pero hay una alternativa con bastante éxito a la hora de poderla aplicar con, con mucho criterio, que nosotros denominamos la sustitución. Bueno, y de hecho la sustitución la hemos venido practicando en muchas partes de la matemática, por ejemplo cuando resolvemos ecuaciones de tipo cuadrático, ecuaciones donde hay un patrón repetido. Ahora bien, ¿cómo la utilizamos nosotros aquí en esta parte de las antiderivadas o integrales? Para ello, vamos a hacer la siguiente observación. En la regla de la cadena que tenemos aquí para encontrar su antiderivada, vemos que dentro de la derivada aparece la función g de x y fuera de esta aparece la derivada de esta función multiplicando con el diferencial de x. Bueno, la propuesta es, si le damos un nombre alternativo a la función g de x, por ejemplo le llamamos u, derivar a la función u con respecto de x equivale a decir g' de x. O bien, expuesto de otra manera, si despejamos el diferencial de u, diríamos que el diferencial de u es equivalente a tener la derivada de la función g, es decir, g' de x, multiplicada por el diferencial de x. Muy bien, una vez hecha esta aclaración, podemos hacer esta sustitución de los elementos que hemos identificado en nuestra antiderivada de regla de la cadena. Si sustituimos u dentro de la función, dentro de f', ¿sí? Tendríamos f' de u. Y si sustituimos g' de x por dx, lo cambiamos por du, tenemos una forma que es un poco más cómoda de evaluar, o sea, una antiderivada ahora en la variable u. Bueno, veamos un ejemplo para dejar esto con un poquito más de claridad. Vamos a quitar todo esto para hacerlo de manera secuencial. Imagínense ustedes lo siguiente, tenemos que encontrar la antiderivada o la integral de esta propuesta, ¿verdad? Aquí hay una función que es bastante compleja. Para esta técnica de encontrar antiderivadas de funciones que tienen reglas de la cadena, es muy importante saber reconocer cuando hay una función anidada dentro de otra. Se puede encontrar eso con una inspección bastante rigurosa de la antiderivada, ¿sí? O de la propuesta de antiderivada. Observar que haya algo a lo que podemos llamarle u, podemos etiquetarlo, pero al mismo tiempo observar que su derivada debe aparecer fuera de esa estructura. Por ejemplo, aquí podemos nosotros observar que x al cuadrado es un buen candidato a propuesta de llamar u. ¿Por qué razón? Porque su derivada aparece afuera de la estructura seno de x al cuadrado. Es decir, si yo llamo u a x al cuadrado, el diferencial de u, tal y como lo expliqué en la anterior vista, su diferencial de u sería 2x de x. Bueno, como pueden ver acá, aquí está x de x. Pero en nuestro diferencial de u aparece 2. Lo que podemos hacer es tomar ese 2, pasarlo a dividir a du
Entonces ya tendríamos que x de x, que es esta estructura, corresponde a du medios. Muy bien, esto nos permite cambiar la estructura de nuestra antiderivada a la forma siguiente, ¿sí? En lugar de x al cuadrado, acá sustituimos u. Y en lugar de x, ¿sí? Sustituimos du medios. Entonces lo que hago acá es colocar el du correspondiente y el u medio pasarlo fuera de la integral o el símbolo de la s alargada, utilizando una de las propiedades que tiene la antiderivada. Muy bien, y como pueden darse cuenta, entonces esta antiderivada ya es bastante conocida por nosotros. La idea es encontrar una función que a la hora de ser derivada nos dé seno de u. Entonces dicha función es coseno de u, porque la derivada de coseno va a ser el seno de u. Por lo tanto, la antiderivada va a ser coseno de u multiplicada por un medio más una constante de integración. Ahora bien, nuestra antiderivada propuesta al principio eh, venía con la variable independiente x. Al finalizar todo nuestro trabajo de sustitución, pues debemos de retornar nuevamente a esa variable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando la ecuación donde hicimos el cambio de variable. Es decir, si u es x al cuadrado, donde encontremos a u debe ser sustituido por x al cuadrado. En dicho caso, esta tendría que ser la antiderivada propuesta. ¿Cómo podemos comprobar esto que es cierto? Bueno, hagamos la derivada de esta expresión, ¿sí? Y vamos a determinar que a la hora de hacerla, este sería su resultado, ¿sí? Esa sería la comprobación de que hemos encontrado la antiderivada correcta, o la familia de antiderivadas. Veamos otro ejemplo para asentar un poquito más la idea. En esta propuesta, también, nuevamente, hay que tener bastante agudeza, sobre todo calma, ¿verdad? Y paciencia para ver cómo encontrar a la estructura a la que podemos llamarle u y que su derivada aparezca en la parte externa de la función, ¿verdad? Yo aquí puedo ver que, por ejemplo, que x a la cuarta más 1 puede ser un candidato a llamarse u. Lo puede ser también x a la cuarta, pero quiero prestar un poco de comodidad a la hora de la sustitución para que la integral me quede sencilla a la hora de poderla encontrarle una antiderivada bastante simple de obtener por pura inspección. Entonces, por ejemplo, si yo llamase x a la cuarta más 1, yo le diese el nombre de u, y si lo derivara, parte de su derivada se va a encontrar aquí. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si yo le llamo, por ejemplo, u a x a la cuarta más 1, su derivada va a ser 4x al cubo de x, ¿sí? Entonces, voy a hacer un pequeño movimiento en este número 12. Lo que voy a hacer es que lo voy a expresar como 3 por 4. El 4, convenientemente, es el 4 que está aquí en x al cubo. Entonces, el 3 que me sale, digamos, extra, lo voy a pasar fuera del símbolo de la s alargada. Entonces, ya 4x al cubo de x es exactamente lo que yo llamo de u. Muy bien, con esta aclaración, puedo venir ahora y hacer la siguiente propuesta. Nuevamente, donde está x a la cuarta más 1 lo sustituyo por u, ¿sí? Y donde está 4x al cubo por dx lo sustituyo por du. Entonces, esta sería la propuesta de la nueva antiderivada en la variable u. Le voy a dar un poquito más de arreglo. Lo que quiero hacer es dejarlo lo más sencilla posible. La expreso de esta manera como una potencia negativa, ¿sí? U a la menos un medio. Y para encontrar su antiderivada de una manera simple, utilizo la regla de la potencia. Es decir, ahora, sumo una unidad a menos un medio y divido entre ese resultado del exponente a la expresión común. Me quedaría lo siguiente. 3 por 2 por u a la un medio más una constante de integración. Y como hemos venido repitiendo, eh, empezamos con la variable x en nuestro problema. Debemos de terminar con esa variable. Entonces, ¿cómo hacemos el retorno? Vía donde hicimos la aclaración de quién era u. U es x a la cuarta más 1. Entonces aquí tendría que reemplazar en lugar de u, x a la cuarta más 1. Y este sería el resultado final, ¿sí? 6 que multiplica x a la cuarta más 1 es una constante de integración.